Hola amigos, soy Charlie de nuevo, Carlos Peredo. Este es el segundo video de la serie que vamos a hacer sobre coronavirus, sobre antecedentes técnicos científicos. El tema, obviamente, coronavirus o el nuevo coronavirus 2 o el COVID-19. Y el tema que vamos a tocar hoy en este video en particular es sobre la biología molecular, sobre la genética, que es donde yo estoy más cómodo porque eso es lo que yo hago, eso es lo que yo estudié. Y eso nos va a conectar un poquito con el resto de los otros videos donde vamos a hablar de otros temas que son más fáciles. Entonces, les anticipo que quizás este sea el tema más pesado, técnicamente hablando, porque es biología molecular. Vamos a entender un poquito cómo funciona la maquinaria de este virus. Pero debido a que tengo a familiares y amigos que son doctores, veterinarios, bioquímicos o alumnos de la facultad que están un poquito interesados en temas técnicos, para ellos va. Pero voy a tratar de incluir a todos, entonces, a pesar de que es bien técnico, voy a tratar de simplificarlo y traducirlo a palabras claves que son buenas para que entendamos luego todos los otros videos de testing, de tratamiento, de epidemiología y así. Son términos críticos lo que vamos a aprender. Son técnicos complejos, pero necesarios, como vamos a ver. Bien, empecemos entonces con la historia del coronavirus. Coronavirus fue descubierto, tengo el grato placer de decir, por una mujer científica, una viróloga escocesa de nombre June Almeida. Almeida es el nombre latino porque ella era casada con un venezolano. Que en los años 60, con sus colegas y usando un microscopio electrónico, fue la primera en descubrir este virus. Y la forma en la que sucedió fue porque en ese entonces, estamos hablando de los años 60, al principio de los años 60, eh, el virus de la influenza se cultivaba en células para estudiarlo, pero había una muestra de un paciente que tuvo resfrío que no podía crecer en células. Entonces decían que, ¿por qué no puede crecer? ¿De qué se trata? Se lo pasaron a esta viróloga June Almeida para que investigue de qué se trataba. Y cuando ella lo puso bajo su microscopio electrónico, que es el que ven ahí, lo que ella vio fue esto. Las primeras imágenes del coronavirus en ese entonces. Trató de publicar sus imágenes con un papel científico que ella escribió. Y irónicamente fue rechazado porque la gente pensaba que eran fotos mal tomadas de un virus de la influenza que nada que ver con este virus. Entonces no aceptaron su publicación en un inicio. De todas maneras, quiero darle todo el crédito a esta mujer que fue la que nos introdujo a los coronavirus. Y obviamente estos tipos de coronavirus que ella detectó en los 60 eran esos coronavirus que estábamos hablando antes en el video anterior, que son los que causan resfrío, gripes y más de eso no pasa. Esto fue en los 60, todavía no existía el SARS, todavía no había el MERS, todavía no existía el COVID. Estos son los virus simples que causaban enfermedades comunes y simples en los humanos. Bien, ya que conocemos la historia, estudiemos un poquito sobre la estructura de este virus. Los coronavirus tienen varias estructuras. Eh, Sabemos que tienen una membrana que es lípida, que esa membrana por si acaso no la producen ellos, se la roban de la célula que infectaron. Y en su membrana vemos que tienen un montón de diferentes tipos de proteínas que están ahí intercaladas entre los lípidos. Aquí están un aumento. La proteína principal es la spike proteína, o proteína espiga que se llama en español, que es la que le da esa aureola, ese halo, esa corona, cuando se la mira bajo el microscopio. Dentro de la cápsula está su código genético, que es una molécula de ARN, que en realidad lo que vemos aquí son proteínas que rodean a esa molécula de ARN. La ARN está protegida como si fuera un cable eléctrico y lo que estamos mirando es el plástico que lo envuelve el cable eléctrico. Y eso es porque ARN es una molécula bien sensible y se degrada rápidamente. Bien, ya que tiene proteínas M, proteínas S, proteínas E y proteínas que están protegiendo al ARN. Tiene 27 proteínas en realidad. Vamos a estudiar una en particular que es la proteína S o spike o espiga,
que es la proteína de la que más se habla de este coronavirus porque es la proteína que usa para anclarse a la célula que va a infectar. Y si la estudiamos de una forma molecular, aquí está un rendimiento tridimensional de su secuencia de aminoácidos que forman esta proteína. Esta es la base, la parte delgadita que está incrustada en la membrana, y sus flores, por decir, su ramo de flores a la cabecita, que es esto. ¿Qué significan estos colores? Han habido estudios, de hecho este artículo científico recién publicado ha interpuesto todas las diferentes proteínas S de todos los virus que se conoce que han causado pandemias en humanos, y se estudia cuáles son las diferencias y cuáles son las igualdades entre todas esas proteínas S. Mientras más rojo, más púrpura el color, es que está más conservado. Eso quiere decir que todas las especies tienen la misma secuencia de aminoácidos en ese polipéptido, mientras que si están un poquito más verde, es donde existe la mayor variación. Y lo primero que podemos notar es que en el tronco, aquí en el tronco de esta proteína S, está bien conservada entre todas las especies de coronavirus, inclusive con coronavirus 1 de que causó el SARS de 2002. Lo que, a diferencia de eso, lo que podemos notar es que aquí en la corona, en el apex de su proteína, que es donde en realidad se enclava al receptor de la célula humana, es donde es mucho más variable. Entonces, los aminoácidos que conforman esta estructura tridimensional varían de especie a especie, y eso va a tener implicaciones técnicas sobre vacunas, sobre tratamiento. Y vamos a entender el por qué sucede esto. La proteína S es tridimérica, son tres polipéptidos que se forman, que están ahí, y son los que se anclan a la célula humana. Bien, veamos entonces qué es lo que sucede, cómo sucede. Ya que hemos visto un poquito la estructura de la proteína S que está aquí en el virus, necesita de alguna forma implantarse sobre el receptor de la célula humana. El receptor de la célula humana, en este caso, es el AC2, que lo vamos a estudiar un poco más porque tiene implicaciones clínicas sobre los cuadros patológicos y sobre el tratamiento que se debe hacer. Pero está presente, como podemos imaginarnos, en células de los pulmones, en los alveolos. Entonces, el primer paso que tiene que hacer el virus si llega a encontrar una célula con ese receptor, viene y se ancla aquí en el receptor del AC2 a través de su proteína S. Pero hay otras proteínas que son proteolíticas, donde pillan un aminoácido serino, lo cortan. Y esas proteínas son varias, pero aquí tenemos una, la TMPRSS2, que también tiene implicaciones clínicas más tarde que vamos a charlar. Entonces, cuando el virus, la proteína S del virus se enclaja en el receptor AC2 de la célula que va a infectar, necesita que venga esta otra proteína y haga un corte. Es como si le corte el capullo, como si le corte las flores del ramo de flores, digamos. Y eso hace de que el virus pueda eh, penetrar a la célula. Y además abre ese poro para que el virus entregue su molécula de ARN que está aquí encapsulada dentro del cápsido. Entonces, todos esos pasos suceden. Como vemos, existen involucraciones de proteínas en la célula humana que vamos a luego entender cuál es su implicancia, sus implicaciones y sus ramificaciones médicas. Para los bioquímicos, aquí está un poquito lo que está sucediendo en forma tridimensional a nivel molecular. Aquí está el virus, la membrana del virus, aquí está la membrana de la célula. Aquí ya hubo ese corte que les digo aquí, que se le corta el capullo. Entonces, cuando sucede ese corte, estas proteínas empiezan a levantarse como un ancla. Esta viene hacia acá, esta viene hacia acá y ¡fum! Se aferran a la membrana de la célula humana que están por infectar, y luego, como si fuera un lazo, empiezan a traerla hacia sí con fuerzas cinéticas y hacen que las dos membranas se junten. Y al juntarse las dos membranas, el virus puede entrar. Así es como sucede la infección. Y una vez está dentro, obviamente entrega su código genético. Bien, espero que no los pierda con esta. Aquí está el código genético del virus.
que habíamos dicho anteriormente mide 30 kilobases o 30.000 nucleótidos, que contiene los diferentes genes que el virus necesita para producir. Vamos a estudiar uno de esos genes, el gen que produce la proteína Spike, que es la que vimos anteriormente. Esa proteína Spike mide más o menos unos 4.000, un poquito más de 4.000 nucleótidos, y está aquí amplificada y tiene dos unidades principales, la unidad S1 y la unidad S2. Y el motivo por lo que les estoy mostrando esta caricatura es porque quiero que entendamos, cuando ya han habido muchos estudios, este estudio salió hace un par de semanas, donde se está comparando, se lo está diseccionando completamente este virus y su genoma para compararlo. Este es el COV-2, que es el que estamos sufriendo hoy en día, contra otros coronavirus que ya han sido conocidos, inclusive con el coronavirus del 2002, que fue el SARS-1. El mensaje principal que le quiero dar de esta imagen es de que se conoce que hay 6 diferentes aminoácidos. Voy a volver un poquito atrás. Hay 6 diferentes aminoácidos que son críticos para que la proteína S se aferre al receptor de la célula humana AC2, 6. Y de esos 6, si miramos y comparamos el S2, que es el de hoy día, contra el S1, que fue el del 2002, vemos, aquí están en cuadraditos por si acaso los 6 aminoácidos, para hacerlo más fácil. De esos 6 aminoácidos, 5 de los aminoácidos de este virus corriente son diferentes a los del COV1 o del 2002. Entonces ha habido una mutación tremenda entre el 2002 y el 2016, perdón, en el 2019. 5 de los aminoácidos son diferentes. Y eso implica, va a tener implicaciones en tratamientos médicos. Por ejemplo, los anticuerpos que se producen contra esta proteína no van a funcionar si se los produce contra el COV1, porque 5 de los 6 no son diferentes. De igual forma, cualquier otra medicina que se pueda hacer. Entonces, nada más esa visual que les quiero mostrar. El segundo factor que hemos encontrado que es diferente sobre este COV2 a diferencia de los anteriores coronavirus, es de que tiene unos cuantos aminoácidos que no existen en el resto de las otras especies. Es una secuencia nueva de aminoácidos, y esa secuencia nueva consiste de aminoácidos que son bien básicos, diferentes de los aminoácidos acídicos, y eso hace de que le permite mucho más al virus infectar a la célula. O sea, están participando en esa unión del virus con la célula. Entonces, esa serie nueva de aminoácidos bien básicos contribuyen a la infección del virus a la célula humana, y eso quizás es lo que se está atribuyendo a que este virus tenga un R0 bien alto. Puede invadir la célula de una forma mucho más fácil, está mejor adaptado al receptor humano AC2 que las anteriores versiones de este virus. Esas son dos de las muchas cosas que se podría discutir a términos genéticos, pero estas son las más relevantes en cuestiones de posibles tratamientos que se están explorando hoy en día. Por eso las quería mencionar. Bien. ¿Qué se sabe entonces sobre cómo es que el virus reproduce su código genético? Es una forma bien interesante para los biólogos moleculares de cómo el virus lo hace, porque no va de la forma canónica del dogma de la biología molecular normal. Como ustedes pueden ver, el genoma del virus está flanqueado por secuencias que no son traducibles, que son secuencias protectoras o reguladoras, pero sus 27 genes están divididos en estos diferentes colores, que si los contamos no llegan a ser 27. Y esa es una de las formas en que este virus es bien peculiar a nivel genético. Tiene una secuencia bien grande al principio, cerca de su 5' end, que es donde están las proteínas que son no estructurales, esas proteínas que están en la membrana, que forman parte de cosas que no son tan importantes para el virus, pero sí son necesarias. Y la otra mitad de su genoma que está cerca del 3' es de estructuras que son bien necesarias, como la proteína S, el spike, que ya lo hemos visto, la E y la M, que son proteínas, y la de la nucleocápsida, que está protegiendo a la molécula del ARN. Entonces estos 27 virus están aquí, y de alguna forma el virus tiene que traducir este código genético entre 27 diferentes proteínas. Una forma bien espectacular que hace el virus es este código genético que está aquí en azul, está ampliado aquí, y codifica por 10 diferentes polipéptidos o proteínas, siendo de que
términos normales de genética debería ser un código genético con su principio y su final debería traducirse en una sola proteína. En este caso se traducen 10 diferentes proteínas porque tiene un inicio pero no tiene final. Es como si las 10 proteínas se producen de un solo saque y es una proteína inmensa porque en realidad son 10 proteínas. No solo eso, sino que luego tiene un pequeño shift, es medio resbaloso su código genético, entonces en vez de leerlo de la forma normal, lo lee un poquito medio desvariado y puede producir las otras proteínas que también son necesarias. Esa es una forma bien peculiar de este virus de hacerlo, lo vamos a explicar un poquito más, pero es así como puede producir tantas proteínas de una. Ahora estas proteínas que están unidas, luego vienen en una actividad proteolítica y las cortan y salen las proteínas individuales. Entonces de aquí salen 15 diferentes proteínas y aquí está el resto de las otras proteínas que si las contamos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bien, ahora ya expliqué un poquito en términos bajo nivel cómo se producen las primeras 15 proteínas y aquí está el diagrama de cómo es que sucede de que ese de un solo Open Reading Frame o eso es un término inglés, es cómo se lee el código genético, pueden suceder aquí está la secuencia que es un poquito resbalosa porque lo normal es que se lee así en esta secuencia UUA, AAC y así sucesivamente, pero el código genético cuando entra al ribosoma tiene la capacidad de moverse un poquito, cosa que se lee de esta forma UUU, AAC. Y eso es lo que es bien resbaloso y es por eso que del mismo código genético de un solo open frame pueden salir diferentes niveles de proteína. No quiero complicar mucho, pero es más o menos así como funciona. Ahora, la segunda parte del genoma de este virus, que son donde están las estructuras, las proteínas estructurales, cada una de ellas es capaz de producir su propio proteína y esto es a nivel subgenómico, porque el nivel genómico sería de acá a acá. Mientras que si lo hace de a poquito, de pedazos en pedazos, eso es la parte subgenómica. Y si se recuerdan, en el primer video les dije que este virus pertenece al orden Nidoviridae. Es cabalmente por eso, porque son capaces de producir diferentes proteínas a través de diferentes regiones de cómo se lee esa estructura subgenómica. Eh, pero existe un pequeño detalle, para que el ARN se traduzca a proteína tiene que tener una secuencia líder y como ustedes ven no existe esa secuencia líder en ningún lado, pero el virus es capaz de prestarles o transponerla a esa misma secuencia que es el inicio, digamos. Sin esto no existe nada, sin esto no empieza la transcripción molecular. Entonces de alguna forma el virus tiene que pillar la manera de prestarle perdón, esta leader sequence a todos estos genes que son subgenómicos. Y así es como sucede la transcripción. Se produce una proteína 2, proteína 3, proteína 2, proteína 3, proteína 4, proteína 5 y así sucesivamente. Y gráficamente esto es lo que sucede. Existe una secuencia aquí que es la secuencia líder y es prestada a los otros genes a través de un salto que hace la molécula de ARN, porque tiene una secuencia común en todo que es la secuencia core, y esa secuencia core puede venir por estructuras cuaternarias de la molécula de ARN que se hace un rollo entre ella misma y puede venir y se apega a esta secuencia líder. Y es así como funciona entonces esa expresión de los genes subgenómicos, que es lo que es característico de todos estos nidos virales. El motivo por lo que explico esto también es porque es un buen candidato para desarrollar una terapéutica. Bien, ¿dónde es que sucede la replicación del virus? Entonces ya sabemos que el virus se apega a la célula, se engancha a la célula a través del receptor humano AC2, más otras proteínas serin, que rompen el aminoácido serin. El virus ingresa, mete su código genético, empieza a producir todas las proteínas que necesita, pero ¿dónde sucede eso? Esto es una fotografía de microscopio electrónico nuevamente donde no se muestra la célula. Esto por si acaso no es una célula, sino es dentro de la célula, dentro del citoplasma. Existen vesículas que son como unas burbujitas cubiertas por membrana que están bien dentro de la célula. Ahí es donde suceden muchos procesos citológicos en la célula. Cabalmente es ahí donde la reproducción viral sucede. Entonces estas burbujitas
provienen del retículo endoplasmático rugoso, que para los que entienden es donde están los ribosomas, y los ribosomas son los capaces de traducir ese código genético de ARN en polipéptidos, en proteínas, y todo eso sucede en estas pequeñas fábricas. Entonces este es como si fuera la fábrica, es donde el virus se amplifica su código genético, amplifica sus proteínas y empieza a generar todas esas partes que son necesarias para luego fabricar un nuevo virus. Lo hace en estas vesículas por varios motivos. Uno, porque está protegido, y dos, porque están más concentrados. Entonces es más fácil para el virus hacer eso. Entonces es como si entra a la fábrica y bota a todos los empleados y trae sus propios empleados y le dice, ok, lo que quiero que hagan es piezas para fabricar nuevos virus. Y eso sucede en estos complejos que se llaman de transcripción y replicación que están dentro de la célula. Lo menciono porque también tienen importancia médica cuando hablamos de tratamientos específicamente sobre la cloroquina, por ejemplo. La cloroquina aquí es donde tiene su efecto. Ok, en resumen, no voy a hablar más sobre términos genéticos. En resumen, vamos a ver que el ciclo de vida de este virus consiste del primer paso, que es anclarse al receptor humano. Segundo paso es de entregar su molécula de ARN y a unirse a un ribosoma para empezar a producir todas las proteínas virales. La primera proteína viral que produce, por supuesto, es la polimerasa, porque es la que necesita para producir más código genético. Lo menciono porque también es otra posible forma de atacar a este virus. Una vez empieza el virus a fabricar todas las 27 proteínas que necesita, ya sabemos cuáles son y cómo lo hace. Luego se va a una vesícula del retículo endoplasmático y empieza a poner ahí todas sus proteínas que necesita sobre la célula y demás. Y luego se roba un poquito de esa membrana del retículo endoplasmático, de esa vesícula, de esa burbuja. Se roba esa membrana bilayer de doble capa de fosfolípidos y se sale del virus. Perdón, se sale de la célula. Ahora, ¿por qué necesitas tanto ese proceso? Entra uno, sale uno, ¿cuál es la ganancia? Porque este diagrama está mal representado. En realidad lo que sucede es que ingresa un virus y salen miles. O sea, aquí vemos una micrografía donde está explotando la célula, que es esto de aquí en azul y en púrpura, y los virus que están saliendo de la célula después de haber fabricado miles y miles y miles y miles, millones de copias de una célula. Y cada uno de esos virus es capaz de infectar a una nueva célula. Aquí está una micrografía electrónica también de cómo los virus salen de la célula. Entonces entra uno, salen miles. Y es así como el virus se replica y es capaz de infectar, infectar, infectar y hasta que llega a causar la patología que ya todos conocemos. Bien, van a disculpar para la mayoría de mi audiencia que esta charla fue bien pesada. Trato de mantenerla lo más simple posible, pero es imprescindible, y es imprescindible por este factor, porque cuando estamos escuchando las noticias o mirando la tele o leyendo artículos y cosas sociales que la gente comparta, nos están bombardeando con información como esta de aquí. Y si no entendemos, nosotros no le vemos un poquito qué es lo que nos están mandando y qué es lo que estamos leyendo y si tiene validez y no tiene validez. Una de las cosas, un ejemplo, por ejemplo, es que hay personas que están sugiriendo medicinas que no son nada saludables y que no tienen ninguna función biológica en el ciclo de este virus. Pero si entendemos la parte de biología molecular del virus, entendemos sus genes, entendemos su estructura, entendemos cómo funciona, podemos ya nosotros captar de mejor forma qué es lo que nos está llegando y bombardeando a través de los ciclos de social media y podemos entender un poco mejor. Entonces vemos la figura un poquito más clara, entendemos y podemos conectar los puntos y podemos interrelacionar cualquier información que nos llega, dado al conocimiento técnico científico que se conoce sobre este virus. Bien, sin nada más, quisiera despedirme. Este es el segundo video, biología molecular. En resumen, quiero que entiendan que existe la proteína S en el virus, existe el receptor AC2 en el humano, existe la ARN polimerasa, que es la que el virus utiliza para reproducirse, existen esas vesículas de membranas, que son las fábricas donde el virus llega a reproducirse, y todas esas son posibles mecanismos para desarrollar un terapeuta. Entonces, cuando hablemos sobre eso, voy a hacer referencia a este video.
Listo, amigo, muchas gracias. Nos vemos en el tercer video.